las emisiones de gases de efecto invernadero, entre ellos el dióxido de carbono, el CO2. Se habla mucho, hay algunas verdades, algunos hechos probados, algunos hechos no tan probados, algunas especulaciones, algunas mentiras y muchísimas previsiones sobre el tema, sobre qué pasará, qué no pasará, cuánto va a incrementar la temperatura en la atmósfera como consecuencia del incremento en las concentraciones de gases de efecto invernadero. Hay muchos estudios de muchos expertos, panel intergubernamental para el cambio climático, hay también informes económicos sobre las consecuencias que este previsible cambio climático va a tener y sobre las consecuencias económicas que va a tener este cambio en las medidas para paliar precisamente el cambio climático. Hay algunas, digamos, posibles evidencias. Sí es cierto, desde luego, que la concentración de gases de efecto invernadero, en concreto el CO2, ha subido, se ha incrementado en las últimas décadas. Esto es una evidencia porque se ha medido, tenemos medidas y bueno, pues ha aumentado del orden de unos 100 partes por millón desde hace unos 150 años, ¿no? O sea, ha ido incrementando paulatinamente. Esto es una evidencia. Que haya cambios climatológicos, bueno, pues nos va a hablar hoy el experto, que si esto ha repercutido en los cambios climatológicos. No cabe duda que son gases que tienen ese efecto invernadero. Hay cambios que se están observando, estamos viendo imágenes continuamente, noticias en la prensa de subidas del nivel del agua del mar, 0,5 centímetros, 5 centímetros, es decir, ¿qué va a ser, cuál va a ser la realidad? Va a incrementar 0,5, 1 centímetro, 5 centímetros. ¿Cuánto va a subir la temperatura? Medio grado en los últimos 10-20 años, en los próximos, 10-20 años. Va a subir 2 grados, van a subir. Esas previsiones son difíciles de conocer con certeza. Se están dedicando pues, muchísimos esfuerzos y dinero a la lucha contra el cambio climático. Todos supongo que conoceréis el protocolo de Kioto, que se firmó ya en el 97, pero que entró en vigor más recientemente porque tenía que adherirse el 50% de los 39 países que lo firmaron y además que supusieran más del 50% de las emisiones de CO2. Esto, pues, con la firma de Rusia, ya pues, se ha entrado en vigor en el 2005. ¿Qué hay de fondo? Pues hay mucha preocupación, desde luego, por estos cambios climáticos y estos efectos que puede tener en la naturaleza y también muchos intereses económicos por el medio. La lucha contra el cambio climático y los techos de emisión, tanto a nivel industrial como otras medidas que se van a tomar y que han sido aprobadas ya, en concreto pues en España hay una serie de medidas aprobadas para mejorar la eficiencia energética, por ejemplo, medidas de ahorro energético, medidas de fomento de energías alternativas, que toda una serie de medidas que van a implicar cambios, que van a implicar pues abandono a lo mejor de ciertas formas de energía por otras. Pueden ser medidas acertadas en algunos casos, en otras, bueno, pues habrá que ver si no nos traen otras consecuencias en algunos casos, ¿no? Me refiero a cambios de energía, por ejemplo, del uso del carbón, potenciar más el uso de gas natural o potenciar la energía nuclear, que desde el punto de vista de las emisiones de CO2, pues desde luego es más limpia desde ese punto de vista. Tiene otros puntos de vista también para considerar. Bueno, yo no me quiero enrollar aquí mucho más porque realmente el protagonista aquí no soy yo, sino que es el profesor Antón Uriarte, que es profesor retirado de la Universidad del País Vasco, ha sido profesor durante 25 años, es geógrafo, dedicado pues al estudio y a la enseñanza de los climas de la Tierra, ha sido premio extraordinario de doctorado por su tesis Régimen de precipitaciones en el noroeste y norte de la península ibérica y bueno, ha sido becado y ha realizado estancias en otras universidades.
como del País Vasco, de Gales, de la Universidad de Gales o la Universidad de Reno en Canadá, y pues tiene algunas explicaciones sobre el cambio climático, sobre todo ozono, la catástrofe que no llega, o una más reciente, Historia del clima de la Tierra, que ha sido publicada por el gobierno vasco y que bueno, actualmente está agotada, pero que va a reeditarse en breve esta publicación, dado el interés que ha tenido. Pues sin más, le doy la palabra al profesor Antonio Uriarte, que nos va a exponer su conocimiento y sus ideas sobre el cambio climático, si es exagerado, no es exagerado, todo la controversia. Bueno, aquí estamos. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a la Escuela de Ingenieros por haberme invitado y muchas gracias a vosotros por haber venido. Mi exposición se titula Cambio climático, un asunto muy exagerado, con interrogantes. Veréis que los interrogantes son más que nada por diplomacia. Yo creo que es un asunto muy exagerado. Entonces, bueno, trataré varios temas, sobre todo lo que creo que está más exagerado, el asunto de deshielo, de subida del mar, y luego hablaré de alguna parte económica del asunto. Yo soy favorable a la utilización del carbón, por eso. Y lo que haré es una exposición enseñando una serie de mapas y de gráficas. Procuraré que no sea muy larga y para que podamos tener tiempo de preguntar y sobre todo de mostrar desacuerdos y tal con lo que digo yo, que supongo que lo sabrá. Bueno, mi primer problema es que yo tengo Mac y esto es un Windows. ¿Cómo paso? Si no, te pones aquí. Vale, entonces ahora le doy aquí, ¿verdad? Sí, al ratón. Ah, al ratón también. A las flechas, vale, muy bien. Bueno, continuamente los medios de comunicación pues utilizan cualquier motivo para inquietarnos, ¿no? Aquí he puesto la revista Time, que es una de las revistas, bueno, de información general y de más importante, quizás de Occidente, ¿no? Del grupo CNN, Warner, de Estados Unidos, y que se vende por todas partes. Veis, hay un pingüino y el calentamiento, la guía para sobrevivir al calentamiento global, ¿eh? Los pingüinos, como sabéis o como quizás no sabéis, viven en la Antártida. Y la Antártida es precisamente un continente en el cual el calentamiento apenas se ha notado, o no se ha notado para nada, por lo menos en las últimas décadas. Las temperaturas del Polo Sur no han aumentado, más bien han disminuido. E incluso los hielos que rodean la Antártida, la banquisa de hielo que rodea la Antártida, no ha mostrado en su conjunto no ha mostrado ningún deshielo, sino más bien incluso la tendencia es al alza. Bueno, empezaré con la Antártida. La Antártida es un gran continente, pues unos 12 millones de kilómetros cuadrados, más de 20 veces la España, con unos espesores de hielo tremendos, de más de 3.000 metros en algunos lugares. Se suele dividir Antártica Occidental y Antártida Oriental. Casi todo el hielo está en la Antártida Oriental, y en la Antártida hay el 85% más del hielo global está en la Antártida. Entonces lo que pasa en la Antártida es fundamental para el clima del planeta y también para la Tierra. Donde sí ha habido calentamiento en los últimos años y deshielos es en la plataforma de Larsen, allí a la izquierda en la península de la Antártida. Justo casi lo que sale ya del Ártico, porque está a unos 65 grados sur. Entonces, todos los reportajes y demás se suelen referir en realidad a esta zona de aquí, que es una zona que en efecto en las últimas décadas ha mostrado un calentamiento y algunos deshielos.
Algunos creen que la plataforma de Larsen se divide en A, B y en otras plataformas. En realidad han sufrido esos deshielos desde hace ya miles de años. Pero lo que se suele hacer es considerar ya a la gente, hacerle creer que lo que ocurre allí en esa puntita es lo que ocurre a nivel global, en la Antártida, pero no es así. Bueno, la Antártida está rodeada de hielo que no se ve aquí, pero es una banquisa de hielo marino que todos los años se encoge y casi desaparece en el verano austral, en febrero, y luego otra vez empieza a helarse. Ahora se está helando y aumentando su tamaño y alcanza su máximo en el invierno austral en septiembre. Aquí en esta gráfica muestro la evolución de la banquisa desde 1979 hasta ahora mismo, hasta marzo o abril de... Esto en internet lo podéis consultar todos los días, cómo va la cosa. Y entonces veis que sube y baja, sube y baja, sube y baja, variando entre 2 millones de kilómetros cuadrados solo de hielo en verano y 15 millones de kilómetros cuadrados en invierno. Y veis que no se nota ninguna tendencia a la baja, sino que incluso en los últimos años, en los inviernos de la Antártida de los últimos años, desde el 2004, 2005, 2006, ha habido una tendencia de la banquisa a aumentar. A pesar de que los periódicos ayer hablaban de una noticia sobre la Antártida Oriental, que bueno, luego a lo mejor comento. Y estas son las temperaturas en el Polo Sur, más que el Polo Sur, en una zona entre 70 grados sur y 90 grados sur, en el núcleo de la Antártida, desde 1990 hasta el pasado mes de abril. Va mes por mes, cada puntito es un mes, y representa las anomalías o las diferencias con respecto a las medias mensuales normal en esa zona, medido por satélites, por aparatos transportados por satélite, que lo que miden en realidad son las ondas que emite el oxígeno, un cierto tipo de ondas que emite el oxígeno y que tiene relación con la temperatura del aire. Y lo que miden los satélites es que en el Polo Sur tampoco ha habido en los últimos 17 años, y un poco más, no ha habido una tendencia, como veis, al calentamiento. Por lo tanto, la Antártida, en donde la cantidad de CO2 es la misma que en el Ártico, no ha sufrido un calentamiento. ¿Por qué? Bueno, pues es uno de los grandes misterios, pero de las cosas importantes, ¿no?, que se suele ocultar a la gente, o que no se suele decir al público en general, y que va sobre todo en contra de creer que es el CO2 el auténtico culpable del calentamiento. Donde sí ha habido calentamiento, y casi todo el calentamiento que ha ocurrido en los últimos años, la media global sube, porque ha subido porque se ha calentado realmente el Ártico. Pero el Ártico es otra cosa que la Antártida, y no solo porque está en el norte. El Ártico es sobre todo oceánico, marino. Entonces, lo que hay en el Ártico es un mar, un océano casi cerrado, una banquisa de hielo que tiene muy poco espesor, solo 2 o 3 metros de espesor medio, que en verano casi se derrite por completo. Los submarinos desde hace décadas en verano ascienden en el Polo Norte y fotografían a los osos y se saludan. Eso lo podéis ver también en fotografías, en pruebas gráficas que existen en Internet. El hielo del Ártico además se mueve, y el hielo del Ártico, se pierde hielo en el Ártico porque se escapa por el estrecho de Fram. El estrecho de Fram es el que está entre Groenlandia y las Svalbard y las Spitsbergen. Y esas son las corrientes principales del hielo, la deriva transpolar y el giro de Beaufort. Y a su vez en el Ártico entra agua más caliente y líquida, sobre todo, que proviene de la deriva noratlántica, que es continuación de la corriente del Golfo, y entra sobre todo en el mar de Barents, allí al norte de Noruega, que realmente en los últimos años ha mostrado muy poco hielo, y también muy poco hielo, incluso en invierno. Entonces, la cantidad de hielo que hay en el Ártico depende del calor, de que hace más calor,
pero depende también mucho de la dirección de los vientos, de si sale mucho hielo, de si no sale. Por ejemplo, hubo un episodio hace 2 meses de demasiado hielo ahí en el mar de Labrador, entre Baffin y Groenlandia, cuando quedaron atrapados los pescadores canadienses que iban a pescar focas, a 250.000 focas que, bueno, pescan, que machacan. Se quedaron, no sé si visteis la noticia. Bueno, en el Ártico, igual que os he presentado la imagen anterior, en el Ártico sí que se nota una disminución en el hielo. El hielo también en el Ártico se encoge y se extiende dependiendo del invierno y el verano. En verano suele haber, pues ahora ya, menos de 5 millones de kilómetros cuadrados, y en invierno no suele haber tanto hielo como en la Antártida, como el hielo que rodea la Antártida, sí, 14 millones. Entonces, en los últimos años sí que veis ahí en invierno que los máximos tienden a disminuir, y en verano no se nota gran cosa. Pero bueno, en invierno tenéis también, hay que hacerse un poco la idea geográfica del asunto, ¿no? En invierno en el Ártico está oscuro, no sale el sol, hay hielo. Entonces, pensad que es una preocupación que disminuya el hielo del Ártico en verano. En el Ártico, las mismas mediciones de satélites sí indican, desde enero de 1990 hasta abril del 2007, que ha habido una tendencia al calentamiento. Porque en los últimos años, como veis, esta tendencia se ha frenado bastante, y ahora a lo mejor quizás hay hasta una inflexión. Las razones de que por qué se calienta el Ártico, bueno, pues la podemos ver, pero pueden ser muchas. Puede ser a lo mejor el aumento del CO2, pero en general los científicos mismos opinan que hay otras razones quizás más importantes, que los vientos y la entrada mayor de agua cálida del Atlántico. Puede ser por culpa que hay más metano que existe en el Ártico, bueno, y sin embargo en la Antártida apenas, que ha crecido en el Ártico, porque el metano dura mucho menos que el CO2 en la atmósfera, o el hollín, que ha producido sobre todo unas nieblas en el Ártico, el hollín de centrales térmicas y tal sucias, sin métodos modernos de quedarse con el azufre, por ejemplo, con sulfatos. Puede ser debido al ozono troposférico que ha aumentado, puede ser debido a muchas razones. Bueno, luego podemos hablar más de esto. La evolución de la temperatura global. Bueno, es cierto que en el siglo XX la temperatura global parece, quito lo descierto, parece que la temperatura global en el siglo XX ha aumentado 7 décimas de grado, medido con termómetros de superficie, pero hay que tener en cuenta que antes de 1920 los termómetros de superficie que había en África, por ejemplo, pues eran casi 1 o 2, y en los océanos poco, pero bueno, aceptemos que ha aumentado 0,7. Pero si aceptamos que ha habido un calentamiento actual, también tenemos que aceptar que provenimos en realidad de unos siglos que más bien fueron fríos, a los que se llamó la pequeña edad de hielo, los cuales a su vez sucedieron a unos años que fueron cálidos, y que corresponden con lo que en climatología se ha llamado el óptimo medieval. Ahora, como se considera que el calentamiento es malo, ya no se le llama óptimo sino periodo cálido medieval, pero en climatología siempre le hemos llamado óptimo climático medieval. Esta figura va desde el año 1000 hasta ahora, es el último milenio. Esta en concreto está basada por 2 investigadores españoles en el estudio geológico de las temperaturas en perforaciones en el suelo, que van reteniendo allí, digamos, el calor o la señal del calentamiento que hubo hasta hace 1000 años. Son procesos un poco complejos, son Borjos. Pero no solo este tipo de procesos, sino otros también indican de que en Europa, en la Edad Media, sobre todo entre el año 1000 y el 1300, las temperaturas fueron benignas. Fue también cuando los vikingos aprovecharon para instalar sus colonias en Groenlandia, y luego tuvieron que irse en la pequeña edad de hielo. Bueno, a lo mejor no por el frío, a lo mejor por otros, en realidad por los propios esquimales que les echaron de allá. Pero se dice que los esquimales también les echaron porque vivían más al norte y tuvieron que bajar porque a la vez venían persiguiendo a las focas y bueno. De todas formas, entre el 1000 y el 1300 la población europea creo que se triplicó, y por las imágenes que tenemos,
y las esculturas y demás, sabemos que tenían un clima por lo menos semejante al actual, por lo menos en cuanto a la agricultura y lo demás, las mismas estaciones del año. Y también se suele hablar de que había viñedos suele hablar y había viñedos en Inglaterra, pero bueno, ahora también puede haber. De todas formas, esto está más o menos aceptado, que había más o menos un óptimo medieval y que luego hubo enfriamiento. El enfriamiento son los siglos XVII, XVIII, cuando hay también pruebas de que el Támesis se congelaba durante los inviernos, durante algunos inviernos se congelaba. También se sabe que ahí puesto Sporer, Maunder y Dalton, son épocas de mínimo solar, por eso algunos atribuyen la pequeña edad de hielo a una menor insolación del Sol. Y ahora estaríamos en lo que se llama el óptimo climático moderno, que no me he atrevido a poner óptimo climático moderno y he puesto calentamiento actual. Aunque el IPCC en su último informe, además en el resumen que lo tengo ahí de 20 hojas para políticos, dice que en los próximos 50 años, debido al clima más cálido y tal, y más lluvioso que se espera, pues la agricultura mejorará. Lo que pasa es que un poquito más adelante dice, ahora bien, si pasamos de 3 grados a 5 grados puede ser la catástrofe. Bueno, pero como calculan que por lo menos en 50 años no vamos a llegar a eso, pues por ahora estamos en un óptimo climático moderno. El IPCC este año, en el informe del 2007, presenta esta figura. En el informe del 2001 presentó una figura que era casi la línea de Mann, la gráfica de Mann se llama del palo de hockey, que era una figura que se cargaba prácticamente el último climático medieval, la pequeña edad de hielo, una pequeña bajada y de repente un subidón ahora. Este año esa gráfica se vio que tenía errores estadísticos, errores básicos además, en que se basaba en algunos árboles cuyo crecimiento no estaba muy bien relacionado con la temperatura, y el IPCC en realidad en su último informe es mucho más moderado, y lo que presenta es esto. Aquí se presenta en esta gráfica como de espaguetis las temperaturas que se cree, según el estudio de isótopos del oxígeno en foraminíferos, en la caliza de algunos animalitos, según métodos del estudio de anillos de árboles, métodos de perforación de suelos y tal. Esto en diversos lugares del mundo, sureste de Canadá y tal. Entonces sí que veis que en los últimos siglos, pues en algunas zonas sube y en otras baja. Ahí curiosamente una que baja, no sé si veréis bien, pero es la azulita, la que está en azul, que pertenece precisamente a Groenlandia, y en donde lo que parece en realidad es que en el último siglo las temperaturas han bajado. Pero bueno, aquí sí que se ve un poco que en el óptimo climático medieval, allí hacia el año 1000, pues las temperaturas también, por lo menos en estos sitios parece que eran mayores. Bueno, son métodos que se cree o no se cree. Entre 1976 y el 2006, los termómetros de superficie indican un calentamiento en la Tierra. Y lo interesante, para mí, que no se suele contar mucho a la población, es que este calentamiento es muy desigual. Y aunque la media haya subido, donde ha subido realmente es en el Ártico, y sin embargo en la Antártida pues se ha mantenido, excepto en la península de la Antártida que también ha subido. Estos 30 años son los que suelen tomar en meteorología, 30 años se suelen tomar como un periodo que puede definir el clima. Y lo que quiero enseñar es que los 30 años anteriores, 1946, 1976, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya las emisiones de CO2, debido a la industria pesada, en Rusia, en Estados Unidos, en Europa, eran muy importantes, pues entre 1946 y 1976, en azul ahí el enfriamiento, en rojo y amarillo evidentemente el calentamiento, con respecto a la media. Pues esto, o sea, otra cosa. Los 30 años esos, de 1946 a 1976, en que las temperaturas, en que las emisiones de CO2 también aumentaron mucho, en realidad, en el hemisferio norte lo que hubo es un enfriamiento, en concreto, por ejemplo, ahí en Estados Unidos, en la península ibérica. En Estados Unidos, en los años 70, en la propia revista esta del pingüino, Time, lo que alertaban a la población es de que se había acabado quizás el interglacial en el que vivimos
y nos dirigíamos hacia una nueva glaciación. Yo me acuerdo porque entonces ya, no sé si todavía estaba empezando a dar clases, y entonces era lo que se contaba. A veces por la misma gente que ahora cuenta lo contrario. Por ejemplo, Stephen Schneider, que es uno de los gurús del cambio climático actual, en el año 76 contaba lo contrario, de que el peligro era ir hacia una glaciación. Eso también eran 30 años, un periodo similar que el actual de calentamiento. Bueno, pero tan malo es el calentamiento. En realidad lo que importa es el frío. Si veréis aquí, la gente se sigue muriendo de frío, pero no solo en el polo, sino que incluso en España e incluso en el Mediterráneo, en Barcelona. Este es un estudio de la mortalidad en Barcelona entre 1990 y 1997 para ver en qué meses del año se muere más la gente. Bueno, a los menores de 65 años les da igual, que haga frío o calor, entonces se mueren bastante poco. Pero los mayores de 65 años está claro que hay una anticorrelación de la temperatura y de la mortalidad. Es decir, que cuando más se mueren es cuando las temperaturas son más bajas. Entre enero y febrero son los meses de máxima mortalidad. Luego hay un máximo ahí secundario en agosto. Pues bueno, quizás sea debido al calor, a algunas olas de calor, quizás sea debido a que los hospitales están peor atendidos, o a que las personas mayores están mucho peor atendidas, porque luego vienen en septiembre, vienen todos de vacaciones y es cuando menos se muere la gente. Y a pesar de eso, en Barcelona en septiembre pues suele hacer mucho calor y humedad. En el estudio del de gubernamental de Inglaterra sobre qué ocurrirá con el cambio climático, en letra pequeña se dice que se estima que en Inglaterra, o en Gran Bretaña, o en el Reino Unido, habrá 20.000 muertos menos al año si sube la temperatura a 2 o 3 grados. ¿Por qué? Pues por lo evidente, porque de lo que se muere más la gente es de frío y de las enfermedades relacionadas con el frío, con neumonías, enfermedades cardiovasculares, etcétera, y complicaciones de la gripe, etc. Bueno, la subida del nivel del mar, ¿sube el mar? Pues no sé, yo tengo 57 años, vivo al lado del mar, casi en la playa, desde entonces, y no he notado nada, a pesar de que me han dicho que el mar ha subido globalmente 20 centímetros ya. En San Sebastián, desde luego, no hemos notado nada, sino todo lo contrario. El mar solía entrar por el Urumea o por otros riachuelos, y lo que hacía es inundar muchos barrios que hoy en San Sebastián se han desecado. Incluso tenemos una playa nueva en Gros. Lo que hace 15 o 20 años se decía que podíamos ir a hacer eso, ganar terreno al mar, ese era el pecado. Ahora parece que lo que nos va a ocurrir es que el mar nos inunde, ¿no? Hubo el otro día un programa de Antena 3, a lo mejor veríais que era terrible, ¿no? Había terrible. Había un montaje gráfico en que se inundaba todo San Sebastián, subía, pero bueno, no sé. El IPCC calcula que para dentro de 50 años el mar va a subir 20 centímetros en 50 años, en los próximos 50. Ha subido en un siglo, dicen que ha subido 20, 18. Ahora vamos a ver que es muy complicado medir cuánto ha subido. Y para dentro de 20 centímetros, que es, pues no sé cuánto es, pues es un poco más de un palmo, no sé, depende de cómo tengas la mano, eso en 50 años. Y en un siglo, pues 40 centímetros. Eso sí, el propio IPCC dice ahí, no sé por qué lo dice, que eso sí, después, ya dentro de unos siglos, o incluso milenios, dice, el mar quizás suba varios metros. Bueno, pues es eso lo que sale en la prensa. El mar, y que los científicos dejan que corra la bola, porque a ellos les conviene también que cuanto más se exagere, mejor. Pero es en eso en lo que se basan luego todos estos estudios, luego se basan los estudios económicos de los economistas, de que Nueva York va a desaparecer, que va a desaparecer Londres, por 20 metros, no, 20 metros, bueno, sí, dentro de sí, bueno. En realidad es dificilísimo saber cuál es la tendencia del mar, porque el mar no es liso, Bueno, ya sabéis que el mar en algunos sitios sube y en otros baja. Este es un mapa del estudio satelitario de Topes-Poseidon entre 1993 y 2003, haciendo abstracción de mareas y de oleaje, de lo que ha subido y bajado el mar.
Y en algunos sitios en azul es donde ha bajado y en rojo donde ha subido. Hay muchos factores que intervienen en la altura del mar. No solo que los propios continentes o las propias costas suban y bajen, sino de la propia, del agua misma, ¿no? El agua más salada pues es más densa y allí baja, el agua más cálida se expande, las corrientes oceánicas amontonan agua en un sitio y dejan más hueco en otro. La propia meteorología todos los días hace que el mar pueda variar en los puertos pues varios centímetros. O sea que no solo es la marea y el oleaje lo que importa, sino que todos los días en los puertos puede haber diferencias en España de hasta 10 centímetros debido a la presión. Si aumenta la presión, el nivel del mar baja, etc. Bueno, es cierto que haciendo la media de todo esto, lo que da es... Este es un zoom sobre el Mediterráneo, en 1993-2003. Un zoom que está presentado por Pascual en unas jornadas sobre el Mediterráneo en Baleares, creo. El Mediterráneo mismo, por mucho que se diga, entre 1993 y octubre de 2004, según el TOPES Poseidón, que es el satélite o los aparatos y tal que se utilizan para decir que el mar sube 3 milímetros al año y que va a subir haciendo la media de todo eso, pero en el propio Mediterráneo, como ves, en unos sitios baja y en otros sube. Allí en el mar Tirreno, al este de Sicilia, pues el mar ha bajado. Y en el Egeo, sin embargo, ha subido. Y en la costa española, bueno, pues ha subido un poquito. Pero, por ejemplo, en Baleares, en Mallorca, pues en un sitio, en este periodo ha bajado. ¿Y por qué? Bueno, pues algunos dicen que es porque ha habido más presión, porque ha cambiado un poco la circulación atmosférica. Otros dicen que es porque, bueno, en unos sitios hay menos escorrentía de agua de los ríos y cambia la salinidad en un sitio. Y bueno, esto no... Hablar de también, como se hablaba en ese reportaje, de la manga del Mar Menor que desaparecía, el del Ebro. Bueno, en el Golfo Pérsico, ahí en Dubái, están construyendo sobre el mar, echando arena y construyendo casas. Bueno, el otro tema es precipitaciones y sequías. Continuamente oímos que hay, bueno, las dos cosas, precipitaciones más fuertes y sequías a la vez. Esto no está demostrado en ningún sitio que haya sido así. Las precipitaciones, desde luego, no han disminuido ni aumentado en el globo. Estas son las precipitación global mensual en 50 años, desde 1952 al 2002. Hay que considerar que es un poco difícil medir la precipitación global mensual, pero algunos lo intentan, y en esta figura se intenta. Sube, baja. Esto es mes por mes, desde en esos 50 años. Cuando más llueve en el globo, de forma general, es en verano. Nosotros estamos aquí acostumbrados, tenemos un clima semimediterráneo, a que cuando llueva, sea sobre todo en invierno y en verano, haga más seco, pero en el mundo es cuando hace calor, cuando llueve. No solo porque en los continentes es cuando se desarrollan las tormentas y los movimientos de desarrollo vertical, que son los que forman las nubes de precipitación, sino también los monzones, tanto en Asia como en África, se producen en verano porque el calor de los continentes atrae aire marino, y luego en invierno pues bajan, porque el frío trae la sequedad, es el frío el que trae la sequedad. Durante las glaciaciones los desiertos eran mucho más extensos y más ventosos, y probablemente había muchos más fenómenos extremos de viento, de sequedad, mientras que el calor en realidad lo que trae es más humedad y un clima pues a lo mejor más agobiante para algunos, pero en principio más benigno, y con más precipitaciones y más húmedo. Se suele utilizar mucho demagógicamente, hasta en este programa también, que venían todos los tópicos uno por uno y uno detrás de otro, que África sufre sobre todo de la sequía, lo cual no es nada verdad. En este reportaje venían en cayuco, se suponía que también venían huyendo de la sequía del Sahel. El Sahel es una zona que está, la zona al sur del Sáhara, que es una zona muy delicada porque solo llueve en verano, y no mucho, y a veces fallan las lluvias, y es porque lo llaman monzón africano.
Pero para eso es necesario que se forme una baja presión fuerte en el Sáhara, que es una baja presión que se forma por razones térmicas, de calor, que atrae el aire húmedo del Atlántico. Es necesario que el Atlántico esté caliente para que haya buena evaporación. Y si fallan estas dos, si la borrasca, si la baja no es suficientemente potente o el Atlántico está demasiado frío, se cree que puede haber sequía. Luego hay otras razones humanas que lo pueden complicar, como el sobrepastoreo de cabras y tal. La cosa es que el Sahel, cuando sufrió unas sequías muy fuertes, fue en los años 70 y 80. Y además venía de una época en que llovía mucho, en los años 50 y 60, cuando a lo mejor los rebaños de cabras pues habían aumentado demasiado y se habían comido demasiado matorral y la tierra estaba demasiado erosionada también. Pero luego el Sahel se ha ido recuperando, y las fotos de satélite lo muestran. Ahora en el Sahel, en el extremo oriental del Sahel, lo que hay es una tremenda guerra, que es la guerra de Darfur. La guerra de Darfur no tiene absolutamente nada que ver con la sequía. Pero sí seguimos preocupándonos solo de estas bobadas o diciendo estos malentendidos. Y en España pues tampoco. En España tampoco pasa nada. Estas son las precipitaciones que publica el Instituto Nacional de Meteorología en una página bastante escondidita sobre la precipitación media anual en España desde 1949-48 hasta el año pasado. Este año no aparece, pero este año las precipitaciones están siendo mucho más abundantes de lo normal. Abril, por ejemplo, ha sido un mes muy lluvioso, y muy caluroso y muy lluvioso. Porque en España, en la mayor parte de España, cuando más llueve es cuando más calor hace. Aquí no, en el Cantábrico no, porque viene el aire del suroeste y por efecto Foehn de sombra pluviométrica pues no llueve. Pero en Galicia, sobre todo en las Rías Bajas, en Castilla y León, en Extremadura, en gran parte de Castilla-La Mancha, en Andalucía occidental, cuando más llueve es cuando los vientos son del suroeste. Y cuando los vientos son del suroeste hace calor, porque son del suroeste. Por ejemplo, el 2005, la sequía del 2005 fue precisamente porque tuvimos un invierno, una época de lluvia una temporada de lluvias que nos tocó muy frío, porque los vientos eran del norte y se queda la lluvia en el norte y las Castillas se secan y Andalucía también. Y existen mapas de correlación que indican de correlación entre temperatura, entre anomalías térmicas y precipitaciones, y anomalías de precipitaciones que indican que en España, en su conjunto, no en todas partes, no en el Cantábrico y tampoco en parte del Mediterráneo, pues están ligadas. O sea que los modelos que se basan en que debido al calor no son tan sencillos. Aquí en España hubo ya sequías como las que hemos padecido en el 2005, era en el año 48-49. Era la pertinaz sequía del caudillo. Y ahora tenemos una nueva pertinaz sequía de Narbona. Bueno, un clima más extremado. Esto tampoco es verdad. En realidad, en climatología, a mí lo que me han enseñado y lo que he leído y todo, cuando más gases invernadero hay, y el principal gas invernadero es el vapor de agua, menos diferencia de temperaturas hay entre los trópicos y los polos. ¿Por qué? Bueno, porque el clima de la Tierra se basa fundamentalmente en el desequilibrio que hay entre el trópico y los polos. En los trópicos se recibe mucho más calor que en los polos, continuamente, y en invierno pues todavía mucho más. Y eso es lo que mueve la maquinaria climática. Y los gases invernaderos lo que hacen es igualar un poco el calor retenido en unos sitios y en otros, y en las épocas cálidas, como muy cálidas y de mucho CO2 en la atmósfera, 10 veces más CO2 que ahora, como el Jurásico, pues los climas eran mucho más benignos. Y había dinosaurios hasta cerca de los polos. Bueno, aquí pongo 3 catástrofes, por ejemplo, de cuando Paganadas hablaba de efecto invernadero. Verano 1931, inundaciones del Huanghe y del Yangtze
y hubo entre 3 y 4 millones de muertos en China, en 1931. El río Amarillo se salió de madre completamente y desembocó 1000 kilómetros más al norte de lo que desembocaba normalmente. En China vivieron los años 30 y luego otras inundaciones también tremendas, que estaban acompañadas también, pues claro, de grandes lluvias. En el invierno de 1953, Holanda se inundó, casi el 70% de Holanda se inundó porque hubo unas borrascas ahí en el norte que rompieron los diques. Y el mayor ciclón que ha habido, el mayor ciclón no se sabe porque no había satélites, tampoco se sabe la fuerza que tenía, pero de víctimas probablemente el que más víctimas ha causado, por lo menos en la historia reciente de la humanidad, es el ciclón de Bangladesh, que también ocurrió ya hace bastante, ¿verdad? Cuando no se hablaba para nada, sino que incluso se hablaba de vuelta a la globalización en los años 70, con 500.000 muertos, A lo mejor, yo me acuerdo, pero aquí nos acordaremos a lo mejor pocos, Organizaron grandes conciertos por las ayudas, para ayudas humanitarias a zonas de catastróficas, pues yo creo que se empezaron en el año 70. Y luego no aumenta la frecuencia de ciclones tropicales. Aquí en verde, en pequeñito, son los ciclones que hay en el Atlántico. Pero es que no solo hay ciclones en el Atlántico, hay sobre todo en el Pacífico y el Índico, que ocupan una extensión mucho mayor. Y hay más ciclones. Y esta es una gráfica extraída de Meteo France, de la página web, también muy escondida. A ver que la pierdo, luego no tengo forma de encontrarla. En la que se ve que la frecuencia de ciclones desde 1989 hasta el 2005 pues no ha aumentado. Es cierto que en verde veis ahí que en el Atlántico sí ha habido muchos ciclones. Hubo en el 2005, pero ya en el 2006, que no entra aquí, pues apenas hubo. El año pasado fue un año súper tranquilo. Y las aguas prácticamente estaban a la misma. CO2, el principal acusado. Bueno, es que el principal acusado, bueno, pues es que CO2, pues es que hay que emitirlo. Esta es las fuentes de la energía global. Es el carbón, el petróleo y el gas. El gas es el metano. Al quemar metano, por ejemplo, en una central térmica de gas, pues también se emite CO2, unos 400 gramos de CO2 por cada kilovatio hora producido. Al emitir petróleo, pues también, ¿no? Al quemar petróleo, un coche, pues 150 gramos por cada kilómetro. Y el carbón, que se utiliza sobre todo en las centrales térmicas, pues también emiten como unos 800, 900 gramos de CO2 por kilovatio hora producido. Luego, y esto es lo fundamental, luego está ahí la nuclear intentando meter baja, con un 6% también, todavía solo. La biomasa tradicional, esa que tiene casi más de un 8%, pues consiste en quemar madera y estiércol, que es lo que queman cientos de millones de personas en África, que es donde más madera se consume por habitante para calentarse, y que es lo que produce realmente deforestaciones. Y en la India, entonces que la biomasa moderna pues produce las nuevas renovables, pues apenas producen nada a nivel global. La solar 0,53%, la eólica 0,32%, la geotérmica 0,23%. Bueno, lo que quiero decir es que el carbón y el CO2 es que es necesario, o sea, este es de electricidad. En electricidad todavía en el mundo el 40% casi es con centrales térmicas de carbón. Petróleo muy poco, el 7%, apenas se usa para eso. El petróleo se usa para el transporte y eso es otro tema. Luego el metano, al que se le llama que de más comercial se llama gas natural, en realidad es metano. Se utiliza el 20%, luego nuclear e hidroeléctrica. Bueno, luego podemos hablar un poco más del carbón humano. Todo esto emite CO2 y el CO2 además cada vez más. Pero hay que decir una cosa, en esta gráfica la parte de arriba indica las emisiones de carbono, el del carbono que contiene el CO2, en petagramos de carbono, que son gigatoneladas, 1.000 millones de toneladas, o sea, 6.000 millones de toneladas, o 7.000 millones de toneladas, así sube, ¿no? Ha subido desde 1958 al 2003, con dos crisis del petróleo, cuando subieron mucho los precios, y la crisis también de la Unión Soviética y de los países del este, que entonces se cerraron cantidad de industria pesada y tal. Pero no todo este carbono se queda en la atmósfera, solo se queda la parte que aparece ahí en azul. La parte que aparece en verde
es absorbida por la vegetación, añade biomasa, añade vegetación a la Tierra. Y aunque las emisiones tienen una gráfica bastante lineal, en cambio hay mucha variación en lo que se queda en la atmósfera. Bueno, este añadido, que es este verde, aumenta la fertilización, aumenta la fotosíntesis del planeta. Y ese es un estudio también de la NASA que muestra cómo entre 1982 y 1999 en muchos sitios del planeta ha aumentado la productividad neta de la vegetación debido al aumento de la fotosíntesis. En rojo aparecen las zonas en las que ha disminuido, pero ha disminuido en esas zonas, como veis, el Golfo de Guinea en África o parte al sur de la Amazonía en Brasil, pues debido más que nada a la tala, a la motosierra, pero no al CO2. El CO2 lo que ha hecho es aumentar generalmente lo verde, o quizás los incendios también de Rusia y las talas que ha habido también, y en el sudeste asiático, en donde ha habido muchas talas. Pero en general el CO2 es bueno para la vegetación. Y las motosierras, malas. Bueno, el CO2 no es un tóxico, que hay como un intento. En la atmósfera actual hay 380 partes por millón, 300 millonésimas, que es el 0,0037%. En 2000, bueno, esta aula es un poco grande, no sé si llegaremos a las 2000 cuando acabe la conferencia. Con 10.000 ya, cuando hay un aula ya 10.000, ya siempre hay alguien que pide abrir la ventana aunque haga frío. Y 50.000 es lo que estamos echando al vecino, porque el aliento humano tiene 50.000 partes por millón. O sea que venenoso no es. Bueno, a lo que se le acusa, pero siempre mezclándolo con lo de tóxico, contaminante, para acusarlo de todos los males habidos y por haber. Pero bueno, de lo que se acusa principalmente ahora es de que calienta la Tierra. Bueno, no voy a explicar esta figura tan complicada, pero lo que sí quiero que os fijáis a lo mejor es en las cifras. 340 vatios por metro cuadrado. Estos son vatios por metro cuadrado, que es la media que entra del Sol y que llega a superficie 170. Y luego la energía infrarroja que emite la Tierra hacia arriba es de 390 vatios por metro cuadrado. Es decir, hablamos de cientos de vatios por metro cuadrado que van más o menos jugando y calentando la atmósfera. Lo esencial esta es una gráfica ya del IPCC, es que se considera que desde 1750 el CO2 ha aumentado 1,7 vatios por metro cuadrado, este efecto invernadero de retención el metano 0,5, el carburo 0,3, el óxido nitroso 0,2. Luego el ozono, hay uno que calienta, dependiendo de lo que haya ocurrido con él. Bueno, el ozono siempre calienta, si no está muy alto en la estratosfera, siempre calienta. Luego quizás hable. El ozono troposférico, pero estos son medias, 0,4. Pero esto es a nivel global. Mientras que el CO2, el 1,7, es a nivel global. Si luego tuviésemos tiempo de ver mapas del ozono, que creo que sí veremos, en algunos sitios calienta mucho más que 1,7, mucho más que el CO2, o el propio metano calienta mucho más, porque se reparten de forma diferente, mientras que el CO2 da por todo. Luego, para el IPCC los aerosoles se enfrían. Los aerosoles son las partículas que están flotando en el aire, los humos. Cuando los periodistas sacan una chimenea con mucho humo, y cuanto más negro mejor, nos hablan de efecto invernadero, cuando en realidad el efecto que está produciendo ese humo generalmente es el contrario. El no dejar que pase la luz solar y el enfriando la superficie, como parece que dice el IPCC. El IPCC, estos son los principales forzamientos, considera que la urbanización, los cambios de usos del suelo, es decir, hemos pasado en un siglo de 2.000 millones a 6.000 millones y nada, esto apenas nada, menos 0,2, incluso se ha enfriado un poco el planeta. La urbanización, las urbes y tal, son más blancas, entonces se escapa. Bueno, esto está en el último informe del IPCC. No les entra bien en los modelos porque no les gusta mucho la geografía en realidad y les gusta más la química y el CO2 sobre todo porque se reparte perfectamente por todas partes y entonces los modelos les salen mejor. Pero el metano, por ejemplo, esta es una figura del metano que es mucho más abundante en el hemisferio norte que en el hemisferio sur.
y que produce unos forzamientos radiactivos mucho mayores, por ejemplo, en Europa que el propio CO2. El metano, como proviene de la agricultura, o este es el calentamiento por hollín. Hay un cierto tipo de aerosol que sí produce calentamiento y depende de dónde. Probablemente en el Ártico el hollín produce nieblas y en el Ártico sí calientan, en otros sitios se enfrían. Los modelos del IPCC todavía no saben qué hacer con las nubes, porque en realidad es que no sabemos porque, qué pasa con las nubes, porque en algunos sitios parece que enfrían, en otros calientan. Lo que sí se sabe es que hacen mucho, o sea que cuando hay nube tiene mucho más frío que cuando no hay nubes. Pero hasta qué punto a nivel global y tal influye, se cree que enfrían 20 vatios. O sea que con pequeñas variaciones de nubosidad, esto que se habla del oscurecimiento global y luego son mucho mayores estos vatios de menos y de más que el 1,5 que se atribuye, 1,7 que se atribuye al CO2. O el calentamiento por el ozono troposférico, el ozono que también es un gas invernadero y que también, como veis, pues apenas hay en la Antártida. En esta figura no le da ningún calentamiento. Bueno, el agujero de ozono no voy a hablar mucho, no voy a hablar nada. Solo voy a decir una cosilla. Siempre, y todavía vosotros creeréis, la mayoría me imagino, porque es lo único que se ha contado a la gente durante 20 años, que el ozono estratosférico hace un agujero en la estratosfera y por ahí entra más radiación. Entonces, muchas veces habréis oído que el calentamiento va unido también a ese exceso de radiación que entra. Pero lo que entra en todo caso de disminuir radiación ultravioleta, de tipo B, una radiación que tiene energéticamente poquísimo valor. Y es mucho más importante el efecto invernadero del ozono, incluso del estratosférico que está en la parte baja de la estratosfera y que es el que trata y donde se supone que se forma el agujero de ozono. Total, que hasta el propio IPCC dice que la disminución de ozono estratosférico lo que hace es enfriar, porque cuando hay un agujero de ozono, cuando hay menos ozono, se escapa más energía hacia el espacio que el poquito más que entra. Y todo esto se sabe desde hace 15, 20 años, pero para no liarle a la gente porque se le ha dicho lo contrario y a los niños ya se les enseña los pingüinos y todo eso, pues se prefiere liar. Bueno, ya creo que he hablado mucho, entonces yo acabo así. Entonces si queréis ahora criticarme o... Pues vamos entonces a pasar al coloquio. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Hola, buenos días, gracias. Por no estaba muy ameno. De la curva de Mann, que ya dijiste, algo. Sí, ya que. Aquí últimamente también se cuestiona si ha habido, aparte de errores estadísticos, pues si la parte final de la curva, la reciente, también está, vamos a decir, manipulada o se han quitado datos o de anillos que no concordaban con la tendencia del calentamiento, ¿no? Sí. La versión de Brifa o algo de eso. Si tienes alguna noticia más o puedes aclarar algo. No. Lo único que he oído es que utiliza mucho unos cuantos puntos y uno de esos puntos de árboles que utiliza fue Pinus longeva, estos pinos muy antiguos que hay en Sierra Nevada, en California, y que parece que hay algunos biólogos que dicen que no concuerda eso con las temperaturas y tal. Es que la dendroclimatología tiene muchas complicaciones, ¿no? Porque el pensar que cuanto más gordo sea el anillo de un árbol, pues más temperatura, pues que eso depende de la lluvia, depende de los árboles que tenga al lado. Por otra parte, los árboles esto tampoco lo suelen explicar, pero los árboles solo crecen en la estación vegetativa y de día. No nos dicen nada de lo que pasa de noche. O sea que todos son suposiciones y también se supone que si en verano ha hecho calor, que en invierno también habrá hecho. Y todos son proxies y
y ecuaciones de transferencia y tan esto que yo me creo muy poco con respecto a los árboles. Sí. Hola, buenos días. Solo vamos a hablar de la absoluta razón de ser el tema de la percepción que se tiene sobre los mensajes, porque por el medio están los medios de comunicación. Y con independencia de que pudiéramos, en el primer caso, no discutir sobre los relativos de edad, incluso aquellos que damos mensajes sobre los problemas de cambio climático, tenemos graves dificultades porque después lo consumen todo y lo destruyen todo. Y todavía se puede ver una nota de prensa de ella diciendo que se han encontrado grandes cantidades de CO2 en los límites de esto porque se fumaba mucho, ¿no? Entonces, luego lo lees que se responden el dióxido con el monóxido y tal. Es verdad que es absolutamente desastroso y siempre se pone la chimenea negra o la torre de vapor de agua, por así decirlo. Con lo cual, después, casi la primera vez, lo primero que se explica cuando llegas a algo y tiene un problema con esto, y decir, no, el CO2 no contamina, pero simplemente se había dado, pero bueno, esa es la realidad. De la manera, sobre algunas cosas, sí que también todo esto, por ejemplo, tendría más control. Es verdad que en invierno se muere más gente mayor que casi frío, pero por ejemplo lo de sí, pero no es de frío. Sino que en invierno suele haber infecciones térmicas que suelen consumir con niveles mucho más altos de contaminación atmosférica y de dióxido de nitrógeno y agravan las situaciones de salud sobre enfermos de ese tipo, ¿no? Con lo cual la causa no es la temperatura, sino la situación ambiental atmosférica, por ejemplo, con lo cual sería Sí, bueno, respecto a lo primero de que realmente, pero yo lo que sí acuso a los científicos es a que nunca en los medios de comunicación, a que sean tan moderados y que nunca critiquen lo mal que se dan las noticias, porque nada que critiques un poco lo mal que se dan las noticias ya te consideran sospechoso, no sé, pero a mí me extraña mucho como el IPCC nunca, siempre yo creo que hay un cierto aprovechamiento, ¿no? De la ciencia en alarmar y que no les importa que exageren. En cambio, cuando ocurre a lo mejor lo contrario, por ejemplo, una película que se hizo en Inglaterra hace unos meses en contra de un poco con estas teorías y tal, hubo uno que se le exageró un poco su escepticismo, enseguida protestó que se le borrase, que él no había querido. Mientras que el caso contrario nunca lo he visto, o sea, de un científico que se indigne porque le han exagerado lo que ha dicho. Respecto a lo de las muertes, no sé, yo creo que, no entiendo, no sé mucho de medicina, pero yo creo que sí están relacionadas con el frío, porque en verano también hay contaminación en los sitios que hay, bueno, no sé. Yo vivo en un sitio que no hay mucha contaminación y yo desde luego estoy mucho peor en invierno. No, pero que no se ve, no, porque no hay. La contaminación ha disminuido mucho. La contaminación de sulfatos y de nitrógeno, de óxidos de nitrógeno y tal, en Estados Unidos y en Europa ha disminuido. Y eso hay estadísticas y gráficas que se puede ver claramente, que ha disminuido mucho en los últimos 30 años. Y en el País Vasco eso es indudable. Y con algunos médicos ya me han dicho que bueno, eso es tan obvio que se muere más gente en invierno que ni se habla. Bueno, yo creo que sí que pueden ser un poco los dos efectos, el efecto del frío y el efecto de mayor incremento también puede tener algo que ver. Como hace frío, las calefacciones funcionan más y los niveles de emisión y ignición aumentan. Y por otro lado, efectivamente, lo que has comentado de las inversiones térmicas que están favorecidas en enero, febrero, también algo puede tener. Y desde luego el efecto del frío. O sea, yo opino que pueden ser los dos factores que contribuyan. Matices. Sí. Lo que pasa es que yo tengo que defender al acusado. ¿Más preguntas? Sí. A ver. A mí me interesa todo esto. ¿Qué decir? Porque realmente esto es malo para la industria de Occidente. Aquí, por ejemplo, en Asturias, la industria del carbón es importante. Bueno, exactamente. Los más perjudicados es el carbón. Para mí, a mí me parece. Esto ya son ideas que he pensado, pero que
Pero a otros, claro que les interesa. Por ejemplo, a los partidarios del gas natural, de traerlo de... Ahí está Schroeder, que ahora es un jefazo de Gazprom. A los partidarios de la energía nuclear también les interesa muchísimo. Y a los interesados, a las grandes empresas interesadas en energías renovables, pues todavía más. Hay enormes inversiones en eólicas, en solares. El IBEX, pues Acciona, Iberdrola, Gamesa, y son los que más han subido. Son enormes empresas. Hasta las propias petroleras tienen interés en las renovables. British Petroleum es la primera energía solar del mundo. Y lo mismo Shell, que también está fuertemente metida. Entonces, a las grandes empresas sí, el mayor perjudicado es el carbón. Esto yo creo que es en gran parte debido a que en Europa hubo ya una política de dejar el carbón con Margaret Thatcher en los años antes de los años 90, finales de los 80, 90. En Alemania, aunque todavía utilizan mucho carbón, pues bueno, se sumó el carbón, y sobre todo Francia con la energía nuclear. Estos tres países son los que han promocionado más que nada el protocolo de Kioto. Para mí es un protocolo que estos tres países apenas tienen que hacer nada, es que no tienen que hacer nada. Si te fijas en las cifras, ya las habían reducido. Margaret Thatcher, que con el gas del norte, como el gas emite solo la mitad de CO2 que el carbón, pues tiene esa gran ventaja. Y con la energía nuclear. Y sus emisiones, como el protocolo de Kioto pide una reducción con respecto a las emisiones de 1990, sí ya las habían reducido. Yo en esto creo que no perjudica para nada a Europa, a los grandes países de Europa. España no lo va a cumplir, tiene más del 40%. Estados Unidos no podría cumplirlo, porque en Estados Unidos el 50% es carbón. El 50% de la electricidad es con carbón. Ahora hay métodos en proyectos que se llama el carbón limpio de recoger el CO2 ya ante este pánico, esta histeria, pues bueno, no me parece mal, ¿Para qué vamos a echar algo? Yo creo que es bueno, pero bueno, si la mayoría dice que es peligroso, pues se recoge. Y hay métodos, y yo creo que en el futuro... Luego, estos países, por ejemplo, Brasil, México, India, China, no sabe la gente, pero estos no tienen que reducir nada. También firmando el protocolo, todo eran ventajas, todo eran ayudas económicas, pero ellos no tienen... Pero van a seguir utilizando el carbón. Luego está el problema del carbón, ¿de qué carbón? Rentable. El carbón europeo no era muy rentable, por ser sucio, por tener mucho azufre, y por el modo de explotación. Entonces, que en Estados Unidos hay grandes minas a cielo abierto, que es lo que allí se considera que es lo mejor, porque la verdad es lo menos peligroso y lo más barato. Pero en España, ahora, con el ecologismo imperante, lo que se considera malo es precisamente las de cielo abierto. Pues creo que se han cerrado. ¿Y qué más intereses? Bueno, pues luego en ciencia, pues porque cada vez que en todo este asunto las subvenciones y tal se lo llevan los que alarman. Y así, o sea que son muchos que se van apuntando a esto. Oye, pues es un negocio. Lo malo es que ahora ya hay tan fuertes inversiones en cosas que yo creo que no tienen ningún futuro, como son las actuales placas fotovoltaicas, por lo poquísimo que producen, que hay que mantener la conciencia de que estamos haciendo un bien al planeta y que merece la pena pagar por ese tipo de electricidad más. Yo creo eso. Había detrás una, me parece, antes. Sí. Sí, pues exactamente. Es que con el ozono se ha mentido de una forma, se han dejado correr los malentendidos de una forma brutal, ¿no? Se les dio el premio Nobel a Crutzen, Rauland y a Molina. Y casi todo lo que se dice es falso. Pero
Esta gráfica que he enseñado no la he inventado yo, viene en el informe IPCC del 2001. Este año ya no sé por qué no aparece. Bueno, porque consideran que ya no hay que hablar del ozono, porque como se firmó en Montreal en 1987, han pasado 20 años, la prohibición del CFC, bueno, ya está resuelto el asunto, en realidad el asunto está como siempre. Lo que pasa es que no tiene ninguna preocupación el asunto. Pero en cuanto a extensión, el agujero de ozono este año ha tenido la misma extensión máxima que siempre. Bueno, un poquito más, si lo tiene algunos días. Aún así, coincidió con un avance tremendo bueno, con el... No voy a exagerar. Con la máxima extensión de la banquisa. Yo vi en la televisión, ya daba la noticia rápida. El agujero de ozono este año máximo, y nos enseñaban unos hielos. Bueno. El asunto del ozono es que es un tema muy... que hay que estudiarlo, y se ha explicado mal desde el principio. Y el afán de la conciencia, en vez de la ciencia, pues nos lleva a esto. Gracias por la presentación, porque yo creo que nos aporta una visión diferente, por lo menos cuando nos están dando. Yo quería preguntarle, en la presentación ha expuesto datos, sobre todo de tipo geográfico, datos climáticos, y quisiera saber hasta qué punto aporta la información, por ejemplo, el presunto impacto del presunto cambio climático en los sistemas ecológicos. Yo creo que esos sistemas son, los sensores más sensibles que podemos tener en el planeta, ¿no? ¿Qué información en ese aspecto ecológico y biológico que puedo obtener acerca del cambio climático? Bueno, yo no sé, no soy biólogo tampoco. De todas formas, yo creo que aquí todavía se exagera todavía más. Las propias ciudades, por ejemplo, las ciudades sabe que por ahí tiene un efecto de calentamiento, y las ciudades pues tienen más grados ya de media que sobre todo si son grandes ciudades. Y no sé, en las ciudades viven las mismas plantas que animales, incluso a veces mejor que en el campo. Ya los osos polares se miente también. Los osos polares ya hay muchos más que en el año 70. Hay el doble de osos polares. Hasta el año 70 que se cazaban. Cuando se prohibió cazarlos, no en todas partes, pues se han multiplicado. En el mar de Barents, que he dicho, ahí hay más osos polares que antes. Los osos polares han aguantado climas mucho más cálidos. Los animales y las plantas no son tan debiluchos como nos lo hacen ver. Lo de los osos polares es bastante curioso. Son precisamente los esquimales de Nunavut. Nunavut es una región autonómica casi independiente de Canadá, enorme, es la que ocupa todo el nordeste de Canadá. Ahí este año han aumentado esos cazan, si han aumentado su cuota, pues creo que cazan unos 2.500 al año, porque decían que había demasiado. Enseguida lo que sale en el periódico, bueno, sí, demasiado, pero están muy delgados. Eso es lo que ha salido en los periódicos y tal. Y se vio a uno que estaba nadando, un oso que se había ido muy lejos a buscar la foca. Aparte se alimentan de focas, pero lo que quieren es focas. Mientras que en Canadá, que a lo mejor hablan de, los pobres osos, pues tienen una cuota de caza de focas de 250.000, que se le deja a los osos sin focas. Pero yo no puedo, me hablan del mosquito tal, el pajarito tal, es que es un mareo tremendo, es que todos los días. Pero yo barrunto en lo de los osos, que sí lo he estudiado más por internet, que no es verdad. Yo quería darle las gracias por esta sesión, y efectivamente la gustado mucho, y quería preguntarle que si cree que es posible hacer un cambio en el modelo del sistema energético, porque hoy en día pues para una central de carbón parece prácticamente imposible. ¿Cree que algún día podremos llegar a cambiar? Bueno, no sé, aquí parece imposible, pero a lo mejor no es tan imposible, Ya el ministro de Economía y tal ya empezaba a decir que el carbón y tal, y ya está poniéndole pegas a los de la energía eólica, y en China se construyen más 100 centrales térmicas de carbón al año, y se van a seguir utilizando, porque carbón hay en China, hay en India, hay en todos los continentes, hay en África, entonces yo creo que realmente a lo que se tiende es a centrales térmicas de carbón lo que se llama el carbón limpio, con recogida del CO2.
y que, bueno, a lo mejor el tráfico ahora funciona con gasolina, pero bueno, pues si funciona con electricidad, al final será también de carbón, porque la electricidad yo creo que se extraerá del carbón. Yo creo que durante algunas décadas, A nivel de España, que ahora mismo la cosa parece que está todo... a nivel de España, pero a nivel de España ya están, a nivel de España la derecha ya está a favor de la energía nuclear y la izquierda está despistada, diciendo, pues vamos, esto habrá que hablarlo, pero no se atreve. Luego yo en el blog que tengo ya comento este hecho que apenas se ha dicho nada del cierre de una mina por ahí, ¿no? Que luego me enteré por internet también que fue de donde habían salido los mineros andando hasta Madrid hace unos años, y ahora se considera que por unos urogallos, bueno, yo se cierra las minas, además se cierran porque son demasiado rentables, ¿no? Porque son a cielo abierto y proliferan. Bueno, soy muy crítico. Como veo que no me están tomates nadie, me lanzo a... Pero yo creo que precisamente aquí en Asturias encima eso es lo que todavía entiendo menos, ¿eh? Bueno, a lo mejor luego entran otros factores de subvenciones y cosas y tal, ¿no? Pero el complejo anticarbón, eso... Aparte que, y para los países subdesarrollados, lo que necesitan es electricidad. Si en la India, que también tiene una compañía de carbón nacionalizada, de 500.000 empleados, tiene. En realidad, la electricidad evita el que se queme madera, estiércol, el que haya deforestaciones, que es de lo que más sufren muchos países subdesarrollados. El 9% de la energía total es biomasa tradicional, madera. Estiércol que podría fertilizar y que encima son contaminantes, ¿no? Aportar un dato al hilo de lo que preguntabas, de la estrategia española para el cambio climático que ha sido aprobada recientemente, lo que prevén, en el caso concreto de las energías, pues para el año 2020 prevé que un 20% de la energía primaria sea producida por renovables, el 37% de la eléctrica por renovables también, 37, estamos ahora en cotas portuarias puesto un 3 y pico, tal, pero yo creo que ahora más reciente ya pues ha subido a un 5%, un 6%. ¿Cuál? Las renovables, estamos cerca de un 10 casi, ahora, es que ha subido mucho en estos 2 últimos años, sí. El eólico mucho, sí. Y luego que el 10% de los carburantes sean biocarburantes. Y bueno, lo de recortar el consumo energético en un 1% anual de aquí al 2020. Bueno, no sé si se conseguirá. De todas formas, por ejemplo, respecto a los biocarburantes, lo que no se dice a la gente es que también emiten CO2, ¿no? Sí, emite, sí. Pero bueno, incluso más que los otros. Pero lo que se supone es que en Brasil hay alguien que está cultivando maíz y lo está recogiendo. Es que absorben, o sea, se consideran neutros con respecto. Sí, pero a lo mejor no es ese CO2 el que está recogiendo aquel, sino que se ha ido a una plantita del Sahel. No, es que también conviene explicarlo, ¿no? Porque a la gente lo que se le explica es que esto no emite. Y lo ponen así. Claro. Es muy complejo. Bueno, pero a lo mejor lo absorbe. Puede considerarse un aspecto considerable. ¿Alguna pregunta más? Yo quería preguntarte, que es que además lo mencionaste de soslayo y además yo creo que lo vi yo ayer o antes de ayer en la prensa, cuando hablaste de la fusión de los hielos en la Antártida, que salió también una noticia ahí espectacular, sí, diciendo que se estaba fundiendo ya no en la península, sino en el interior del continente e incluso alturas, glaciares que se estaban fundiendo a alturas de hasta 2.000 metros sobre el nivel del mar. Bueno, sí, salió una noticia de un artículo en la Antártida Oriental, pero también con trampa, ¿no? Porque luego lees la noticia y el artículo y en realidad en la Antártida pega mucho el sol en verano, entonces habían descubierto un satélite que es nuevo y que entonces está descubriendo cosas nuevas, que parte del hielo superficial tenía una cristalización que indicaba que aquello se había deshelado antes, en el mes de enero, en pleno mes de verano en la Antártida. Entonces, pues sí, es posible que haya habido un deshielo superficial, porque en la Antártida ni se mete el sol casi en enero, que durase un poco y que de nuevo se congelase. Pero
no es no se ha perdido. Luego decían, a lo mejor este agua se ha metido por debajo. Los satélites todavía no distinguen bien entre la nieve, eso ocurre en el Ártico, ¿no? Que a veces dicen, ha desaparecido el hielo, y a veces se han dado cuenta que no es que haya desaparecido, sino que la capa superficial en pleno verano puede haber como charcos de agua, que no es agua marina, sino... De esta forma era en el 2005, luego en el 2006, luego hemos visto que la banquisa y tal, pero no... Ahí, muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues agradecerte que hayas estado aquí, que Nada, a hayas vosotros. aceptado la invitación del centro, tu exposición, que ha resultado desde luego pues muy amena. Además, pues hemos oído efectivamente algo que normalmente no se oye, que es otro aspecto, que es menos impactante, que a lo mejor no vende tanto y que, como decía al principio, hay cosas que son ciertas, hay cosas que no son tanto, hay muchos intereses de todo tipo. Entonces, bueno, pues yo creo que ¿dónde está la verdad? Pues es difícil de especular con cosas que dependen muchas veces de modelos, efectivamente, modelos que son muy complejos de manejar, que bueno, pues que es difícil. Y bueno, pues nada, Vale. agradecerte. A vosotros, gracias.